Después de la limpieza del lago Uru fui a Cochabamba con la invitación del concejal electo Manfred Jr. Visitamos al Cristo de la Concordia y luego disfrutamos de su piscina en su casita para después hablar con sus concejales sobre la limpieza del río Rocha organizada por la alcaldía y varias organizaciones. El día siguiente nos encontramos en la Plaza de las Banderas para empezar la limpieza que se pasó súper bien. Muy alegre, estoy súper contento porque hay gente que viene de todo el país para limpiar cada lugar. Pues este es el primer paso en lo que va a ser el mejorar el río Rocha. Primera vez que todos los cochabambinos se unen para hacer esto. Así que hay de todo el país está unido otra vez. Por la tarde celebramos el cumpleaños de su padre, el alcalde electo Manfred. El día siguiente fuimos a algunas entrevistas con Manfred Jr. Estábamos muy contentos que realmente había mucha gente y veías cómo esta gente pues le ponía las ganas realmente, pues ya estamos cansados de ver tanta basura y pues esta es una de muchas que vamos a hacer, entonces contentos realmente con los resultados. Antes de viajar a La Paz, donde el diputado José Orbachea nos reunió con mi amigo Jeffrey de Una Gran Nación y otros activistas medioambientales para coordinar sobre las próximas limpiezas. El día siguiente fuimos a la alcaldía actual para pedir apoyo con maquinarias pesadas para la limpieza del Valle de las Ánimas y aceptaron. El día siguiente la Cámara de los Diputados me condecoró con la más alta distinción gracias a la propuesta de la diputada Mariela Valdivieso y el diputado Héctor Arce. Soñaba de un mundo donde los humanos colaboran para un mundo mejor y lo encontré. Gracias de corazón a Bolivia. El discurso completo está en el video anterior de mi canal YouTube. También el presidente de la Cámara de los Diputados, Freddy Mamani, me otorgó un reconocimiento. Aprovecho para precisar que aunque esté en contacto o amigo con varias autoridades y políticos, no gané ni un peso en Bolivia desde que llegué y no hago parte de ningún partido. Solamente trabajo con todos en el objetivo de hacer proyectos para el medio ambiente. El día siguiente hemos hecho la limpieza de Copacabana, organizada por la policía. Gracias a todas las autoridades. Un día después fuimos a analizar el Valle de las Ánimas con la alcaldía actual para preparar la logística con las maquinarias pesadas. 2 días después fuimos a Tiquina para otra limpieza. Ahí realicé cómo se trata la basura en varios lugares todavía, es decir, quemándola. Días después fui a ver comunitarios en la Plaza Murillo para hablar de la limpieza de Chojasivi, y allí estaba la prensa. Luego, el embajador de Francia me invitó a almorzar en la residencia de la embajada. Por la noche, el embajador de Reino Unido me invitó a cenar, y ahí conocí a Susana Sotoli, la coordinadora de la ONU Bolivia, que me invitó otro día a la ONU para ver si podríamos hacer proyectos juntos. El día siguiente visité a la planta Eresi, que tiene como proyecto transformar basuras en diésel y gasolina y está en contacto con el gobierno para concretizar este proyecto. Luego fui a ver al alcalde electo de La Paz, Iván Arias, que apoyó que hagamos proyectos de limpieza. El día siguiente fui a la Universidad Unifrance de El Alto para dar una conferencia. Mejor intentar y que no funcione que no intentar, y si no intentan obviamente no va a funcionar porque no habrán intentando, así que si tienen la menor idea háganlo, láncense, cualquier cosa que sea y es positivo para el planeta y la sociedad mejor. Luego el embajador de la Unión Europea me invitó a almorzar en su residencia y en la tarde la alcaldesa electa de El Alto, Eva Copa, me invitó igualmente para tomar un café. El día siguiente fui a las represas de EPSAS para hacer spots publicitarios de concientización. Tienes razón, el calentamiento global está causando daños irreparables a nuestro medio ambiente. Por eso, debemos cuidar y ahorrar el agua. Juntos, cuidemos el agua que consumimos.
Posterior a este día, la naval me invitó a ver el lago Titicaca desde su buque y municipios contaminados como Desaguadero, donde hay muchos cochinos. Al fin, llegamos al día de la limpieza del Valle de las Ánimas. Ya tengo piel de gallina, gracias. Esto es lo que podemos hacer todos juntos y es genial. Unidos, Bolivia estará limpia. Las organizaciones con los voluntarios de cada departamento y vamos a limpiar todos los lugares para que ya no tengamos más lugares como esto, como Ururu, como el cementerio de trenes, como el río Rocha, nada. El proyecto es que no solamente limpiemos, pero que después lo guardemos limpio. Al día siguiente, el fotógrafo Sebastián Ormachea me invitó a una sesión de fotos. Un día después, visité a una planta que transforma plástico en bolsas de plástico biodegradable. Luego, fui a recuperar un retrato de una artista. Días después, la alcaldesa electa Eva Copa me invitó a su posesión. Otro día fui a la ONU para empezar un proyecto de formar un equipo que permita sostenibilizar este movimiento de concientización para el medio ambiente. Llegó el viernes y fui a una galería de arte donde encontré Arte Bolivia y artistas que se unieron después a algunos proyectos de limpieza. Terminó la semana y fui a Tarija por invitación de la diputada Mariana para hacer una limpieza y obviamente hemos visitado a la Ruta del Vino. El día siguiente hemos hecho la limpieza del río Guadalquivir. Ay, está haciendo pipí, creo. ¡Qué buena información! Acaba de encontrar un fósil. ¿Qué sería? ¿Un fémur, dices? Puede ser, mira. Hemos ofrecido el fósil encontrado en el río al museo. Después de la limpieza, hablé con el alcalde electo de Tarija que me comunicó sobre sus ganas de digitalizar los servicios de la ciudad. Luego volví a La Paz y el día siguiente se confirmó mi visa de 3 años en Bolivia. Otro día fui a Santa Cruz para visitar empresas medioambientales como Cometal, que transforman las baterías de plomo usadas en nuevas baterías, para después coordinar con varias autoridades muy eficaces para organizar la limpieza del canal Isuto en apenas 2 días. El día siguiente visité a la planta Empacar, que transforma las botellas de plástico usadas en nuevas botellas, e igual para el cartón. Para generar mayor movimiento, hemos hecho la convocatoria con los militares que también se unieron a la limpieza con la policía. Muy buenas noches, estamos en el canal Isuto, donde nos encontraremos mañana a las 7 de la mañana para un gran día de limpieza, en coordinación con el coronel Aparicio. Gracias, Alexis, estamos con esta invitación. Y la limpieza del canal Isuto fue un éxito. De vuelta a La Paz, hemos hecho un spot de concientización con la alcaldía y una invitación a limpiar el río Choqueyapu. Todos los ciudadanos necesitamos mejorar nuestra relación con el medio ambiente y es necesario contar con tu apoyo. Por ello, los invitamos este domingo 23 de mayo a las 8 de la mañana para limpiar el río Choqueyapu. Un día después, la Cámara Nacional del Comercio me condecoró. Y así llegamos al domingo, día que se hizo la limpieza del río Choqueyapu. El lunes hicimos la limpieza de Chojasivi.
Al día siguiente, y a modo de descanso, Andes Extremo me invitó a hacer parapente. Después de este día, la alcaldía de Samaipata me invitó a participar a su gran día de limpieza, donde me invitó el consejo y la alcaldía. Y el día siguiente hicimos una limpieza en Santa Cruz del Río Piraí en coordinación con 4 municipios. Este sábado 29 de mayo haremos una gran limpieza del río Piraí en coordinación con 4 municipios.